Buenas tardes a todos. Estaba hablando con el micrófono cerrado. Para información de todos ustedes, esta reunión se está grabando para que la tengan después a disposición en el aula. ¿Cómo les ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Hola, profe. Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Hola, hola. Bueno, entonces ya pusimos a grabar la reunión y en virtud de que tenemos unos compañeros muy puntuales, entonces vamos a dar inicio. Entonces la primera pregunta, ¿ya algunos pudieron ver el video? Señor, en lo personal yo no he podido ver el video, sinceramente. No he podido, tener la oportunidad de mirarlo. Ok. Bueno, no te preocupes por eso, porque igual vamos a dejar la actividad abierta hasta la finalización de nuestro diplomado. Bueno. Sí, profe, gracias. Sí, pero pues la idea es que a medida que vayamos haciendo aportes, yo ya hice mi primera escritura ahí para que se peguen de esa si quieren, vayamos haciendo aportes a los comentarios de los compañeros. Bueno. Ok. Ahora finalizando la clase, para que les quede más fácil a algunos, entonces lo que vamos a hacer es ponerlo en el chat que tenemos en WhatsApp, si les parece. Y ahí en sus momenticos, en sus ratos libres, que yo sé que no son muchos, podemos irlo viendo. ¿Les parece bien? Bueno. ¿Qué otra cosa? Comentarios, apreciaciones acerca de la clase de ayer. Señor, ya miro y le comento un momentico, ya le comento algo acerca de lo de ayer, que quería hacerle un pequeño comentario. Ah, claro, gracias. Bueno. ¿Alguien más? ¿No más? Yo estoy viendo que hoy nos está acompañando la doctora Teresa López, ella es la directora del Instituto de la Familia, de la Mujer y la Familia Rural de Uniagraria, y quisiera saludarla. En otras clases quise saludarla, pero no había tenido la oportunidad mientras se conectan los demás compañeros. Bienvenida, doctora Teresita. Buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo estás? Aquí de lo más bien. Ah, bueno. Muchas gracias. Qué rico que nos puedas acompañar. La doctora Teresita es abogada, experta en derecho rural, con amplia experiencia en el manejo de todas las temáticas relacionadas con agricultura familiar, familia rural, mujer rural. Entonces, pues agradecemos que siempre nos puedas acompañar en este espacio. Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Profe. Cuéntame. No, bueno, ayer al final de la clase quise de pronto intervenir, pero ya realmente ya el tiempo nos cogió anoche. Quería hacer unos comentarios muy corticos en cuanto a unos puntos puntuales, digamos así, valga la redundancia. En cuanto al video de ayer, de la reforma rural integral, ¿cierto? Había un puntico en donde hablan del acceso a las tierras de los productores. Usted sabe que en estos momentos, pues, no ha habido ninguna intención de parte del gobierno de legalizarle las tierras a los productores, ¿cierto? Entonces, ellos están ahí, hay unos como a la deriva, porque inclusive están en sus parcelas de hace 20, 30 años y todavía no están seguros de que esas tierras son de ellos. Entonces, no ha habido la presencia estatal que diga, bueno, sí, vamos a legalizarle esta tierra. Yo creo que eso es a nivel nacional. En todas partes hemos visto esas situaciones, ¿no? Y entonces, los grupos que intimidan, ¿cierto? Que se hacen ser dueños de las tierras, entonces realizan las intimidaciones
y es donde viene el desplazamiento de estos productores del campo hacia la parte rural. ¿Qué digo? De la parte rural o del campo hacia la parte urbana. Okay. Eso en cuanto a eso. Otro puntico era, por ejemplo, nos hablaba el señor también de mejorar el recaudo, ¿cierto? Era como realizar un catastro actualizado, decía él, para mejorar el recaudo del impuesto predial de estos productores. Es decir, un pequeño productor, digámoslo así, porque hay pequeño, mediano y grande, pero hablemos del pequeño en este caso, pues el gobierno central se centraliza o se ubica en la parte de tener que cobrar un catastro, ¿cierto? O cobrar un impuesto predial a través de la creación de un catastro, digámoslo así. Entonces, como es bien sabido también, nosotros sabemos que los grandes terratenientes en Colombia, aquellos que tienen bastante tierra, no pagan los impuestos. Y se cree en este documento, pues, hacerle pagar impuesto predial a los pequeños productores, que desde luego pueden hacerlo, pero igual, o todos en la cama o todos en el suelo, ¿verdad? Porque los grandes no pagan. En cuanto a la infraestructura, también hablaba el señor de la infraestructura de las vías terciarias. Ese es otro punto fundamental para los productores, porque hay sectores, acá en el Magdalena, por ejemplo, en unos municipios en el centro del departamento y en el sur del departamento, que ya pega con la parte del sur de Bolívar, hay municipios que esas vías terciarias realmente están inservibles, no sirven. Hace 40 años están igualitas. Y no hay ninguna intervención realmente del Estado, aunque también falta el interés de los políticos de turno, los gobernantes de turno en los sectores, es decir, en los departamentos, los gobernadores, más que todo, que hagan presencia en ese sentido para tratar de mejorar esas vías terciarias, ya que podría ser a través del gobierno nacional, o en su defecto, pues los mismos gobernadores también pueden ayudar en esa parte. Entonces, ¿qué pasa? Que da la casualidad que en la época de invierno se cruza con la época de cosecha de estos productores. Entonces, cuando hay invierno, es cuando ellos tienen las cosechas y no pueden sacar los productos de su finca porque no tienen cómo hacerlo. De pronto un mediano o un gran productor de esos sectores pueden hacerlo porque tienen su maquinaria y lo podrían hacer de pronto a través de que tengan una maquinaria, un tractor o ¿cierto? Como para poder transportarla. Pero los pequeños productores no tienen cómo hacerlo. ¿Qué otra cosita que se me pasaba? Ah, bueno, también hablaba el señor de una pensión, ¿cierto? Una pensión social a través de cooperativas, creo que hablaba el señor, para los productores. Y nosotros sabemos y entendemos que el gobierno nacional, ya a través de los años que van pasando, entendemos que ya lo de la pensión es que de aquí a unos 10 años ya no haya pensionados en Colombia, como lo vienen haciendo, y aumentando el número de semanas y aumentando los años de la persona para la pensión. De pronto hay algún productor o alguna persona que tenga el número de semanas completa. Bueno, en fin, ellos dicen que no, en fin, es una pelea realmente para lo de la pensión. Y bueno, y nos agregan aquí esta parte como un adorno que realmente lo veo como difícil que lo cumplan. Hasta ahí era prácticamente lo que era el comentario que quería hacerle, profesor. Ah, perfecto, Alberto. Muchísimas gracias. Sí, cuando se habla del tema de impuestos, y él menciona
que estos impuestos, esta recaudación se haría para financiar lo que es la reforma rural integral. En ese caso, pues, como en marco de la reforma se establece el mejoramiento de la infraestructura, se hace pues mucho énfasis en eso, entonces tendrían que haber recursos. En el mundo ideal, como yo suelo decir, en un mundo ideal tendrían que haber recursos, sobre todo para las vías terciarias. Ustedes más que nadie saben, ustedes están allá con ellos en el campo y saben las dificultades que tienen ellos para poder insertarse de manera efectiva en algún mercado cuando no tienen cómo ni ingresar insumos ni sacar producto, ¿sí? En algunos casos les sale muy costoso porque no entra el transporte. No entra el transporte, entonces es fundamental. Y también tenemos el tema de los distritos de riego y centros de acopio, pues que obviamente son un aporte, que sería un aporte significativo si se dieran las condiciones que se requieren para que se logre. Entonces te agradezco muchísimo, muy válidos, muy certeros tus aportes. ¿Alguien más respecto a eso o seguimos adelante? Leonor, Mi doctora, bueno, cuéntanos. es que hay que, para mirar el problema de la formalización de la propiedad, pues no se puede hacer si no se lee el decreto 902. ¿Qué pasa con el sistema que hay ahora? Que es un sistema de barrido. Yo sé lo que él plantea y creo que el gobierno tiene como meta en el 30 tener formalizada la propiedad en un país que casi el 40% son títulos precarios, sin contar los que ocupan terrenos baldíos u otros tipos de tierras que no tienen ningún sustento legal. Pero se está trabajando por barrido, porque la legislación colombiana nunca, en ninguna legislación, previó la formalización de la tierra privada, sino la entrega de tierras baldías, que son tierra de la nación, o la entrega la adquisición de tierra al amparo de la Ley de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, que es la Ley 160 con todas las modificaciones que ha tenido. Pero al salir el decreto 902, entró ese elemento nuevo que es importante, pero hay muchos problemas para legalizar. Creo que hasta el Estado tiene metas que se ha puesto y no creo como que las pueda cumplir muchas de ellas, porque cada vez tenemos menos baldíos para adjudicar y menos plata en el presupuesto para adquirir tierras por el sistema de compra. Pero hay que mirar cuáles son las rutas de formalización de la propiedad y los mecanismos de inscripción para poder enfrentar este tema y poder asesorar a los campesinos. Nosotros tenemos en este momento un proyecto que sencillamente es ese, la ruta de legalización. ¿Qué hacer para poder legalizar? Sobre todo en la figura de la mujer, que recientemente ha tenido un énfasis especial, pero le sirve a todo el mundo, porque es que la tenencia de la tierra, la posesión, ocupación, depende de las condiciones en que lo tenga, lo mismo la tienen hombres que mujeres. Pero hay que mirar eso para poder ir evacuando dudas y poder hacer análisis de cómo asesorar o ayudar a las personas en el territorio. Eso es lo que quería decir para no meterme en el curso, porque si no, ahorita doy curso yo de Derecho Agrario. No, pues súper, podemos aprovechar tu presencia y todos los conocimientos tan valiosos que tienes. Y te agradezco muchísimo porque sí ha sido un tema muy álgido que todavía no visualiza una pronta solución en su totalidad, ¿no? Entonces, te agradecemos mucho tus aportes.
Gracias. ¿Alguien más? No. Buenas noches. Hola, César. Yo quiero mencionar algo respecto al tema. Ok, dale. Justo hoy estuve con un productor que tiene aguacatejas en Manzanares Caldas y ha intentado certificarse. Es un señor muy juicioso, absolutamente juicioso, un señor de mucha edad, muy pequeño productor, 200 árboles, 220 más o menos, y le impidieron la certificación porque él tiene una posesión y le exigieron un certificado de tradición y él solo tiene una posesión en una autenticada en una notaría y por eso no ha podido sino certificarse y por obvias razones pues no puede exportar, está maniatado. Pues claro, yo soy de la posición en esos casos de hacer excepciones, ¿no? Entonces, no sé, la doctora Teresita que nos No, pueda comentar. es que el problema de la posesión es que es solo sobre tierras de propiedad privada. El que inscriba, y esas son, eso nada más que se da aquí en Colombia, con las notarías que hacen registros, esas son las falsas tradiciones, que la gente registra posesiones, promesas de compraventa, compra de cuotas de herederos de un vecino que iba a ser heredero de una finca y hacen escritura y al final se consideran que con ella tienen algo. El problema es que una cosa es el poseedor en tierra privada y otro es el ocupante en tierra baldía. Si el terreno no aparece a nombre de un propietario ni en el registro de instrumentos públicos, se puede encontrar el origen está frente a baldío. Entonces no es un poseedor, es un mero ocupante. Y tiene que mirar la ruta, porque durante muchos años se ha trabajado de forma dispersa y eso no resuelve. Ahora es por territorio, ir limpiando territorio, pero no crea que es fácil eso, ni no es que yo esté de acuerdo como lo están haciendo, pero no es fácil porque son muchas condiciones diversas que tienen las personas. Entonces, eso lo que hay es que mirar qué es lo que tiene ese señor. Si es, él puede ser muy juicioso y llevar 20 años, pero puede que sea un mero ocupante en tierra de la nación. Porque el que le dio la posesión o el supuesto era otro mero ocupante. Entonces, él tiene que presentar un tipo de documentación. Ahora, si la posesión es sobre tierras privadas, tiene que entrar a un proceso de prescripción adquisitiva y legalizar, depende de la extensión que tenga, porque ese sí es tierra privada. Y hay otros mecanismos que no necesita el gobierno, pero sí que necesita de los juzgados. Muchísimas gracias. Bueno. Disculpe, profe, entonces yo termino de preguntarle a la doctora porque me interesa. ¿Qué debe hacer el señor entonces? Porque Pero imagínate. imagínate. Entonces, ir a la otra instancia, ¿dónde debe acercarse? ¿Qué debe hacer? Yo lo que propongo es que hay compañeros solos. Tú le das el teléfono mío, el WhatsApp, y yo hablo con él, porque si no, todo lo que te queda de la noche lo vamos a pasar hablando de esto. Porque hay muchos tipos de posesión y son varias las soluciones. Entonces, es mejor que el compañero que tiene una preocupación y conoce un caso, pues hablamos y ya, como hago yo con muchas personas. Esa es la Perfecto. propuesta. Muchísimas gracias. La doctora siempre ha tenido esa disposición de apoyo para nuestros productores. Entonces, César, si quieres, ahora cuando terminemos la clase, en el grupo de WhatsApp, tú estás ahí, ¿cierto? Me preguntas si te paso el contacto. Bueno. Sí. Perfecto. Bueno. O me lo pasas tú a mí, yo lo llamo para no, como quieras. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, chao. Bueno, sigamos adelante con la clase.
Vamos a revisar qué era lo que habíamos adelantado. Listo. Ustedes me cuentan si ya tienen mi pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Listo. Sí, señora. Bueno, gracias. Entonces recordemos que estábamos viendo nosotros, estábamos viendo unos antecedentes que nos llevan a la formulación de la ley 1876. Son muchos los antecedentes, pero estamos haciendo énfasis en 3. Ya vimos el tercer Censo Nacional Agropecuario. Los resultados, hicimos una pequeña reflexión. Vimos la reforma rural integral, la que nos llevó a pensar mucho y a obtener varios aportes a partir del conocimiento que ustedes tienen del territorio. Y por eso era que estábamos hablando en este momento acerca de eso. No solo son 3 acontecimientos en forma que ocurren y que son los que les estoy mostrando yo en este momento, también para que recordemos bien, recuerden los paros agrarios que llevaron a que el gobierno se sentara con gremios y productores para tratar el tema de la problemática que se presenta en el sector rural. Pero pues mientras tanto también ocurre un proceso importante que es la misión para la transformación del campo colombiano, ¿sí? Que es un documento creado por un grupo de expertos que en algún momento estos grupos fueron llamados sabios, pero este grupo en específico se llamó la Misión Rural. El nombre completo es Misión para la Transformación del Campo Colombiano, y yo lo que les estoy mostrando acá en esta diapositiva es la portada del documento principal. Son 3 grandes tomos, los cuales no les voy a colocar en el aula porque no caben, pero sí les voy a colocar el link que los lleva a ustedes para que descarguen el documento y lo tengan en su biblioteca personal. Este grupo fue creado también en el momento que se está terminando de recopilar la información que nos entrega el Censo Nacional Agropecuario. En este momento se conforma el grupo y es liderado por el doctor José Antonio Campo, y obviamente bajo el marco y la dirección general del Departamento Nacional de Planeación. ¿Qué hacen ellos? Hacen un trabajo muy juicioso en el campo, recogen primero pues la información que ha sido recogida de primera mano en las mesas de diálogo de La Habana, en las mesas de diálogo con los representantes de los campesinos y de los gremios a partir de los paros que han ocurrido, y sobre todo la información que recoge el Censo Nacional Agropecuario. ¿Qué hacen ellos? Ellos también salen al territorio, crean unas mesas de diálogo, unas mesas de trabajo, sobre todo para terminar de hacer un diagnóstico completo que no nos entrega el Censo Nacional Agropecuario, y revela en primera medida toda la problemática que se está viviendo en el sector rural. Ellos lo que hacen es decirle al gobierno nacional de frente: miren, esta es la problemática, que era una problemática de la cual nosotros hablábamos por debajo de cuerda, sí, pero que no se había establecido con claridad, y la misión hace eso. La misión no trabaja sola, trabaja pues con los diferentes ministerios, expertos nacionales, expertos internacionales, financiada en parte por ONGs y entidades internacionales. Es un trabajo largo también que duró un año, y arroja un documento de recomendaciones, ¿sí? Entonces, tiene su diagnóstico que nos lo entrega, también basado en un documento que en el año 2011 nos había entregado el PNUD, el Informe de Desarrollo Humano, que se llama Colombia Rural, Razones para la Esperanza. También les voy a dejar el enlace, que no se me olvide, voy a tomar nota ahorita, para que tengan acceso a ese documento, que también es insumo para las recomendaciones que nos entrega a nosotros la Misión Rural. Entonces ellos entregan estas recomendaciones. Vamos a ver si yo tengo por acá una línea de tiempo. No. Bueno, ellos nos entregan esas recomendaciones y dicen: esto es lo que debe hacer el gobierno nacional
para que haya una verdadera reforma, ¿sí? Y sobre todo ellos tienen un eslogan: saldar la deuda que tenemos con el campo colombiano. Es una deuda histórica que merece ser saldada, y en ese momento pues que se está terminando y estamos ya en un momento crucial en las conversaciones de La Habana. El documento se trabaja durante el año 2015 y pasa las recomendaciones que deben ser acogidas por el gobierno nacional durante los próximos 20 años. Listo. Entonces, los objetivos generales de la misión, entre esos se tienen dos grandes objetivos: es proponer políticas de Estado, y estas propuestas son acogidas en marco de lo que es la Ley 1876. ¿Para qué? Para garantizar oportunidades de desarrollo y bienestar, sobre todo para nuestros productores. Buscando ¿qué? Saldar la deuda histórica que tenemos con nuestro campo. ¿Listo? Esas oportunidades, esa garantía de oportunidades están relacionadas con derechos, el tema económico y social de la población rural. Es ahí como entonces se acoge en marco de la ley, a partir de esta recomendación, el tema de extensión, dejando no de lado el tema de la asistencia técnica, sino convirtiéndose en el complemento ideal de lo que ya se está haciendo, y buscando ampliar el tema de cobertura, ¿sí? Se pretende que a partir de la entrega de este documento, se dice de manera específica, por lo menos en 10 años, es decir, hasta hacia el año 2026, ya se tenga al menos un 70% de cobertura de acompañamiento, tanto en asistencia técnica como extensión rural, para nuestros pequeños y medianos productores. Entonces, pues es muy importante, y lo más importante es que nuestro presidente de turno la acoge y toma en cuenta esas recomendaciones para la expedición de la ley 1876. Los ejes temáticos que trabaja la misión en su momento son unos ejes temáticos que también se basan en el punto 1, reforma rural integral, en el punto 1 del Acuerdo de La Habana. Se habla de ordenamiento y desarrollo territorial, el cierre de brechas sociales con enfoque de derechos, un tema de inclusión productiva, el desarrollo de una ruralidad competitiva con énfasis en el sector agropecuario, trabajando sobre elementos de sostenibilidad ambiental para el desarrollo rural, tratando de proteger y de resarcir un poco el daño que se ha hecho en algún momento cuando se trabaja el tema productivo, sobre todo el tema de la ganadería extensiva y del uso y abuso de los recursos hídricos. Y hablamos también un tema de reforma institucional profunda, lo que lleva a pensar al gobierno en un tema de modernizar algunas instituciones encargadas del desarrollo rural. En ese momento estaba el INCODER, y el INCODER se transforma después en tres grandes oficinas, en tres grandes departamentos, ¿sí?, que manejan diferentes puntos que estaba manejando el INCODER. En ese momento, el INCODER, por ejemplo, preciso cuando estaba empezando el estudio de el trabajo de campo de la misión rural, por ejemplo, el INCODER tenía a su cargo todo el tema de acuicultura y piscicultura. Entonces, lo primero que se hace es sacar a la UNAP debajo del ala, debajo de la cobertura del INCODER, y ya empieza a ser una agencia pues independiente, entre comillas, obviamente dependiente del Ministerio de Agricultura, pero ya no está bajo la tutela del INCODER. También nacen esas entidades que son las agencias que se desprenden del INCODER, buscando una modernización de lo que es el tema institucional y el tema de desarrollo rural.
El INCODER tal vez no tenía la competencia completa para hacerlo porque estaba manejando absolutamente todo. Y el tema de desarrollo rural es inmenso. Es un tema, por ejemplo, que lleva un componente muy grande de tierras, un componente muy grande productivo, social, de extensión y asistencia técnica, que obviamente estando bajo una sola entidad, entonces no es eficiente. El Banco Agrario también es sometido a un proceso de modernización, ¿sí? Buscando volverlo más eficiente. En ese momento también pues se habla el tema de cierre de brecha, que como alguno de ustedes mencionaba la clase anterior, el día de ayer, pues por dónde se empieza ese cierre de brecha, ¿sí? Debemos empezar primero directamente al interior de lo que es nuestra ruralidad, para así después proceder a hacer el cierre de brecha entre lo que es el campo y la ciudad. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice a nosotros la misión? Pues sí, obviamente no puedo profundizar mucho, yo por lo general gasto unas 4 horas hablando de lo que son los resultados de la misión, pero básicamente a partir de estos ejes temáticos que nos presenta, saca 6 estrategias que son sometidas a estudio y que son aceptadas por el gobierno nacional. La primera estrategia es hablar sobre derechos sociales para la inclusión social. La segunda es un tema de inclusión productiva y agricultura familiar. Buscar una ruralidad competitiva, el tema de sostenibilidad ambiental. Cuando vayamos, yo voy a acompañarlos a ustedes con todo el tema de cambio climático, las ODS y todo eso. Vamos a hablar entonces algo de esta parte. El ordenamiento y desarrollo territorial y la reforma institucional, pues que yo pienso que debe ser y ha sido parte del primer paso que da el gobierno en este sentido. ¿Cómo vamos? ¿Siguen ahí? Sí, señora. Sí, señora. Porque sí, aquí estamos. Aquí estamos, qué bueno. Comentarios, aportes. Bueno. Entonces, voy a tomar nota en este momento de los documentos que debo subirles, de los enlaces que los llevan a ustedes a descargar los documentos de la misión rural y del documento del PNUD, el informe de desarrollo humano. ¿Listo? Misión rural. Esos quedan listos para mañana en la mañana, para que los tengan presentes. Perfecto. Listo. Sigamos adelante. Creo que corre, listo. Entonces ya miramos los antecedentes. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señora. Vale, es que como me muevo de un lado para otro, a veces no sé qué es lo que están mirando. Ya saben, por favor, que no estoy mirando manitos ni nada, entonces me interrumpen. Si tienen comentarios, aportes o si están cansados, me dicen, Leo, vámonos a tomar un tinto y les doy 5 minutos para que lo hagan. Bueno, dentro de la justificación, vamos a relacionar algunos antecedentes también relacionados con la justificación de mayor relevancia que soportan la formulación e implementación del plan que se propone con la ley 1876. Y que son soportes para la ley que nosotros estamos estudiando en este momento. Primero tenemos las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que nos señalan a nosotros la importancia de fortalecer los sistemas nacionales y regionales de innovación, robusteciendo obviamente una institucionalidad, buscando generar una mayor articulación entre distintas instancias y dando mayor claridad entre los roles y funciones de las diferentes entidades que hacen presencia en el territorio. Además, y esto es importante, se busca
generar una relación entre las universidades, pues no solo las universidades, sino las instituciones de educación superior, la empresa, para que ellos con el aporte que hacen en el tema de investigación y de innovación, resuelva de manera muy eficiente los retos sociales y económicos del país. Entonces, en ese momento, todas las instituciones de educación superior, digo no universidades, pues porque tenemos instancias tales como el SENA, por ejemplo, que ya entra en el marco de lo que es la educación terciaria y que nos aporta a nosotros de una manera muy eficiente en este tema que vamos a ver más adelante, cómo se involucra el SENA en este tema de la ley. Bueno, en segundo lugar tenemos el documento de la Misión para la Transformación del Campo Colombiano. Tenemos también una publicación que sale y que también se la voy a compartir, que se llama El desarrollo rural en cifras, ¿sí? Donde de alguna manera nos lanza una cifra, dice que más o menos 3 millones pasaditos de personas hacen parte de lo que es la agricultura campesina familiar y comunitaria. Entonces, pues es importante porque incluso la doctora Teresita nos puede reforzar ahorita ese tema, porque dentro de este periodo de fast track, en donde sale promulgada la ley, no sale solita, sale enmarcada con la ley que aporta para el desarrollo de la agricultura campesina familiar y comunitaria. ¿Listo? También tenemos que el Ministerio de Agricultura, en trabajo articulado con diversas entidades públicas, la sociedad civil, también la academia, y con muchísimo aporte y soporte de entidades de cooperación internacional, elabora un documento con los lineamientos de política para la agricultura campesina familiar y comunitaria, que es adoptada, que fue el documento que les digo que sale de manera simultánea con la ley 1876, y esta es la resolución 464, también de la misma fecha, del 29 de diciembre del 2017. El título, a ver si lo encuentro por acá, dice: por la cual se adoptan los lineamientos estratégicos de política pública para la agricultura campesina, familiar y comunitaria, y se adoptan otras disposiciones. ¿Cuál es el objeto principal de esta resolución? Es planificar y gestionar la acción integral del Estado y orientar la institucionalidad social o privada dirigido al fortalecimiento, oígase bien, de las capacidades sociales, económicas y políticas de las familias, comunidades y organizaciones relacionadas con la agricultura campesina, familiar y comunitaria, sobre la base de un desarrollo rural con enfoque territorial. ¿Listo? Y tenemos pues la reforma rural integral, que ya revisamos, que dentro del primer punto que se trabaja, el primer punto que queda consignado en el acuerdo firmado con la guerrilla de las FARC. ¿Vamos? ¿O no vamos? Bueno, yo ayer les dije en algún momento que íbamos a cruzarnos un poquito con lo que habíamos visto con el ingeniero Gregorio, ¿sí? Y es importante revisar cómo ha sido históricamente los servicios de asistencia técnica y de extensión. Él lo explicó muy bien, pero pues yo se los traigo acá en gráficos, como pueden ver. Sí, pues no lo voy a explicar todo, porque pues tenemos año tras año las diversas etapas de evolución que se ha sufrido al interior del país
en cuanto a la asistencia técnica y la extensión agropecuaria. Ustedes vieron y algunos expusieron el tema de estaca, ¿sí? Y vemos cómo ya hacia el año 1970 se cambia el enfoque y se empieza a aplicar un tema de planeación, de diagnóstico y de estrategias desde abajo hacia arriba, pues que es lo correcto. En algún momento todo se planificaba y se trabajaba de arriba hacia abajo y obviamente pues no era eficiente, pues porque es muy diferente lo que tú mires detrás de un escritorio en donde yo supongo que la problemática tuya es un tema de riego, ¿sí? Pero lo estoy suponiendo, ¿cierto? Detrás de un escritorio en un ministerio o en un INCODER, lo estoy suponiendo así. Es diferente a un diagnóstico que tú hagas y un trabajo que tú hagas en algún momento desde el territorio, reuniéndote de una manera muy eficiente y muy participativa con los principales actores que hacen presencia allí. Eso lo vamos a fortalecer más adelante vamos a mirarlo más adelante cómo el desarrollo rural con enfoque territorial nos permite seguir trabajando de esta manera con el tema de planeación, trabajo y todo lo relacionado con las estrategias que nosotros debemos seguir en el territorio de manera participativa y siempre de abajo hacia arriba. Entonces, esto se los dejo por acá. Ustedes ya lo tienen en la presentación, pues porque yo pienso que es un tema base, que es bueno que lo tengamos así organizadito. ¿Listos? Para que vean que está así organizadito. Y después les hice una línea de tiempo, ¿sí? Cómo podemos ver las diferentes etapas, por ejemplo, de 1950 a 1980, cuáles fueron las estrategias que se utilizaron. Esta es creación propia, esta línea de tiempo la hice en algún momento que tenía que hacer una conferencia relacionada con el tema y me parece que, y la he ido completando y ahí también se las dejo para que ustedes la utilicen en el momento que la requieran. ¿Listo? Y es el resumen de absolutamente todo esto, ¿sí? De todo lo que ha sido el desarrollo histórico de la asistencia técnica y la extensión en el país. Bueno, de acuerdo con lo que vimos anteriormente, podemos nosotros concluir lo siguiente. Los modelos de asistencia técnica y de extensión agropecuaria se han orientado a partir de dos formas de intervención, ¿sí? La primera son aquellas intervenciones que han sido ejercidas por diferentes organismos corporativos representativos de empresas privadas y productos con amplia aceptación en el mercado, no necesariamente ligados a exportación y que asumen la función de cambio técnico de una forma agresiva y comprometida, creando sus propios equipos técnicos integrados a procesos de investigación y desarrollo. Y en segundo lugar, la extensión rural o asistencia técnica agropecuaria ejercida directamente por el Ministerio de Agricultura, los organismos de reforma agraria y otros aquellos que están relacionados con responsabilidades públicas con una función de cambio técnico desfasada, ¿sí? De las condiciones necesarias para llevar a cabo las innovaciones a una clientela que no podía adoptarlas. Esta es una afirmación pues que no hago yo, sino que hace una investigadora de la Universidad Javeriana, por eso pongo ahí la referencia a partir de un trabajo que ella realizó. Entonces, de acuerdo a esta diapositiva, ¿dónde creen que se inserta azofrucol? ¿En cuál modelo podría insertarse azofrucol? ¿Cómo se ven ustedes ahí?
mirar a ver. Me vuelvo a la pantalla. No hay manitos levantadas. Están calladitos. Nuevamente muy tímidos. Listo. Bueno, ese es un tema para pensar. Pero que yo lo conozco pues de los antecedentes de Azofrucol, pero yo sé que alguno de ustedes me podría ayudar a mí a revisar algo de la historia, cómo nace Azofrucol, dónde nace y cuál ha sido su evolución a través del tiempo. Entonces yo quisiera que algunos de los que están acá y aquellos que llevan más tiempo de trabajo con Azofrucol nos quiere contar algo acerca de lo que ha sido la evolución de Azofrucol en marco de lo que ha sido la asistencia técnica en el país. Profe, buenas noches. Hola, Mauricio. Es que les da pena hablar, me da pena que no hablen. Ah, no, pero tú eres muy participativo, tú hablas por todos. Me dando como angustia cuando nadie me participa. Ah, sí, no, ya uno está acostumbrado, pero todo lo que no contesten queda de tarea. Mira, a esa César, que el doctor César es de los más antiguos de Azofrucol. Ah, Le qué cedo la bien, palabra al César. doctor César. Gracias, César Jaramillo. Sí, buenas noches a todos. Ay, para que no nos dejen tanta tarea. Vamos a... mira, digamos, Azofrucol nace aquí en el Tolima, la ciudad de Ibagué. Algunos productores de frutas que en esa época pues era un cultivo que no tenía ninguna relevancia. El Tolima se caracterizaba por el algodón, el sorgo, el maíz, el arroz, por supuesto, el ajonjolí. Pero el tema de las frutas era una cuestión de lo que hoy llaman traspatios. Nosotros llamábamos de solar. Pero estas personas creyeron que era importante que la gente dedicada a producir frutas de alguna manera, como el banano y las naranjas particularmente, que llegaban a un mercado, pues eso no tenía ningún respaldo ni ninguna protección ni ninguna entidad que velara por ellos. En un café que hay aquí, que existía aquí en Ibagué, que se llama Grano de Oro, se reunieron estas personas. Daré a la fecha porque no la recuerdo, pero hace algo así 26, 25 años, 27 años. Y decidieron crear una asociación. Y unos de ellos muy entusiastas empezaron a comunicarse con otras personas en otros departamentos, especialmente el eje cafetero, y fueron como construyendo ese asunto y crearon la organización, la asociación de Azofrucol como hoy conocemos. Sin embargo, el trabajo que ellos hicieron fue avanzando mucho más, al punto de que el ministerio, cuando desarrolla la ley de los fondos nacionales, encuentra que estas personas de Azofrucol resultaban idóneas para ser los administradores. Y finalmente, Azofrucol se convierte en el administrador del Fondo Nacional de Fomento. Probablemente con estos recursos le dio a la organización de Azofrucol pues una posesión ya a nivel nacional, y se creció y ha ido creciendo. Y en principio se convirtió en una oficina realmente para la ejecución de ese recurso, administrarlo a través de proyectos que presentaban terceras entidades al fondo, se aprobaban y Azofrucol pues hacía los traslados del dinero y hacía una auditoría a ese tema. Pero más o menos en el 2010 tal vez empieza a verse las cosas distintas. En primer lugar, que Azofrucol
no resultaba reconocido a nivel nacional, pues porque este dinero, por ejemplo, iba al ICA, a las entidades de investigación, a universidades, para que se hicieran trabajos, pues Asogrucol no aparecía como en el letrero. Y prácticamente muy poco campesino, productor de frutas, conocía a Asogrucol y sabía que era eso. Entonces, los directivos de Asogrucol alrededor del 2010 deciden que debe Asogrucol ejecutar proyectos de manera directa con esos recursos del fondo y desarrolla un programa que llamó las escuelas de campo. Y entonces ese programa, que duró más o menos del 2010 al 2012, permitió de alguna manera que Asogrucol fuera reconocida por los agricultores y ya ellos aprendieron inclusive a pronunciar la palabra Asogrucol, que no era fácil en ese momento. Ya en el 2012, con la gerencia del doctor Álvaro Palacios, presenta al fondo el proyecto del Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola. Y este plan, pues, tiene varios objetivos y todos encaminados a fortalecer y proteger a los productores de frutas y hortalizas. Ese plan fue aprobado de manera que quedó aprobado del 2012 al 2022, o sea que estamos a tiro de terminar esa primera fase. Y diría que el plan nacional le dio a Asogrucol una vigencia en todos los productores de manera relevante. Hoy podemos decir que es prácticamente no solo la que más está haciendo presencia en el campo hortifrutícola, sino casi la única que está prestando capacitación a los productores, les está brindando asistencia técnica integral, les está facilitando todos los procesos y los requerimientos para lograr las certificaciones y los registros requeridos que hay en todas las normas. Eso ha sido una historia bien importante de experiencia y aprendizaje, de manera de que arrancamos en el 2010 con un equipo de profesionales en que la mayoría de nosotros no habíamos tenido una relación directa, en muchos casos, para hacer un programa, y digámoslo usando la palabra moderna, de extensión. Y cada uno pues íbamos como colocando lo mejor que podíamos para desarrollar esas tareas. Y acá en el Tolima empezamos, y particularmente lo hice, a llevar un discurso que fuera mucho más razonable a los productores. Se veía ahora en la imagen que tú tenías, profesora, en el tema de que la asistencia técnica que se viene haciendo y se venía haciendo en todo el país estaba subordinada a unos paquetes tecnológicos que estaban encaminados al consumismo de insumos. Y entonces aquí nos hicimos la pregunta, bueno, vamos a hacer ECAs para capacitar a los productores y darles asistencias para que ellos se vuelvan todavía más expertos en consumidores de insumos, o vamos a cambiar ese asunto. Y tomamos la decisión de empezar a trabajar con los productores en buscar una alternativa de una agricultura que la definimos o la enmarcamos en unos principios, y creemos que los principios son unos acuerdos que se hacen con las personas, como los acuerdos, los principios que rigen una sociedad, que son unos acuerdos, pero ya hechos esos acuerdos, esos principios nos deben tutelar y nos deben vigilar todo nuestro actuar. Y dijimos, hombre, hay que hacer una agricultura que sea ecológicamente viable, que tiene que ser una agricultura cultural y económicamente rentable, y que por supuesto debe ser una agricultura social y humanamente justa. Con esos principios empezamos a
mirar cómo podíamos implementar con los productores en la práctica eso que estábamos definiendo como unos conceptos de acuerdo. Y entonces definimos unos criterios iniciales para trabajar, y el primer criterio que definimos fue la gestión del suelo. La gestión del suelo, por supuesto que entendemos todo lo que involucra un suelo, la parte sólida, gaseosa y biológica, para decir el agua, el aire y el suelo mismo como un organismo vivo que también respira y también sufre el maltrato que le hemos dado. Y entonces, ese fue el primer criterio. Y otro criterio que va anexo a él es la gestión para la protección de la fauna y la flora. Y finalmente, un criterio que es el resultado del buen ejercicio de los dos primeros, que es la nutrición natural de los vegetales. Y a eso finalmente le dimos un nombre que se llamó agricultura tropical. Y más o menos a partir del 2018, la Junta de Azofrucol conoció el tema de los resultados que estábamos teniendo en el Tolima en la agricultura tropical, y la gerencia igualmente, y de alguna manera se aprobó que Azofrucol implementara a nivel nacional esa propuesta. De manera que este año ya la gerencia ha puesto el acelerador en que agricultura tropical, y ya como la gerencia y todo Azofrucol lo decimos, somos agricultura tropical, se desarrolle en todo el programa de asistencia técnica y capacitación que estamos desarrollando. Esta es una historia a largas pinceladas de Azofrucol. Muchas gracias. Excelente clase de historia la que nos has dado. Yo quisiera saber si todos los compañeros conocían esta historia. Yo sí, profe, porque ya me la había contado en el Tolima. Sí. Qué bien. A ver. Aló. Profesora Leonor. Hola, ¿Sí? Alberto. Cuéntame. Voy a hacer un pequeño aporte. Pues sí, realmente conozco la historia porque, bueno, soy de los que también tengo años de estar en Azofrucol. Quisiera hacer un pequeño aporte ahí de lo que de pronto agregar algo que de pronto al compañero le faltó, que fue la fecha, porque prácticamente él lo dijo todo. Pero creo que en las cuestiones de la fecha de la constitución de Azofrucol, que fue creada en el 95. En el año 95 se creó Azofrucol, ¿cierto? Y como una organización de carácter gremial, y que representaba pues los intereses de todos los productores de frutas, hortalizas, plantas aromáticas y especies medicinales en Colombia. Desde el 96, y en virtud del contrato suscrito con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entonces entra a ser el administrador del Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola. Es cuando se crea entonces el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, y por ende la cuota de fomento hortifrutícola. Como lo decía el compañero, bueno, desde el año 95, cuando se creó, ¿cierto?, el Fondo Nacional de Fomento, hasta el 2010, 2011, ¿cierto?, que realmente Azofrucol no hacía la presencia directa con los productores. Eso lo dijo el compañero que me antecedió en la palabra. Y que a partir, bueno, ya a partir del 2012-2022, por eso quiero hacerlo de la manera rápida porque él lo dijo, es cuando se crea el Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola 2012-2022, que son 10 años próximos a cumplir, y que sabemos que también ya el Ministerio autorizó 5 años más al fondo, a Azofrucol, para que siga administrando ese fondo. Hasta el año, sería entonces 5 años más,
hasta el año 2027. Ese era el aporte que quería hacerle cortico porque ya, como le dije, el compañero ya lo había dicho todo. Muy bien, muchísimas Profe, gracias. A ver, Mauricio. yo sí quería comentar algo que es la evolución, o sea, la diferencia que hizo Azofrucol con el plan nacional, que es el plan pues estrella Azofrucol que comete el compañero de 10 años, cada 10 años. Y es que a diferencia de las otras organizaciones que prestan asistencia técnica o extensionismo rural, Azofrucol sí articuló desde el principio, desde el inicio del plan, con metas, con tareas y metas programáticas, la articulación entre la asistencia técnica y un socio empresarial. Por ejemplo, yo soy socio empresarial, yo no soy de asistencia técnica, pero se articuló el trabajo que diferencia el trabajo que hace el ICA, las UMATAS o todas las demás instituciones, hasta el ADR, en que nosotros sí acompañamos a los productores de la mano entre un técnico y un socio empresarial para prestar una asistencia técnica integral, o sea, no solamente en la parte de desarrollo tecnológico, de transferencia de tecnología, en la parte productiva, sino también en el fortalecimiento socioempresarial, asociatividad, agronegocio, encadenamiento comercial, una cantidad de cosas que complementan y hacen que el trabajo a Azofrucol sea pues muy valioso, porque no solamente es vaya y presta atención técnica, sino tenemos un componente muy grande y muy importante en la parte social, de economía rural y de encadenamiento comercial y asociatividad. Excelente. Ya veo en este momento, estoy entendiendo la dificultad que hubo con el ingeniero Ligorio cuando hizo referencia a la asistencia técnica y a la extensión. Pues porque ustedes, ese acompañamiento integral los lleva a estar más del lado de la extensión con un trabajo sumamente integral que acoge todos los componentes de la extensión. Entonces ya estoy entendiendo más esa disertación que hubo en ese momento. Listo, les agradezco muchísimo. Cecita, ¿volviste a levantar la mano? Sí, sí, está. Que quería comentar sobre el tema de agricultura tropical, que hablamos de unos principios y si ustedes observan, el tercer principio que es una agricultura social y humanamente justa, ese es un tema que han de tratar con mucha disciplina y entusiasmo los socioempresariales. Lo que necesitamos es que todo el proceso de comercialización, no solo para la venta, sino también para las compras, y las relaciones que tengan las comunidades con los diferentes entes, sean unas relaciones justas en beneficio de ellos. Nosotros siempre hemos pensado en agricultura tropical que en cualquier situación que se presente, estaremos al lado de los productores. Súper. Siempre acompañaremos y respaldaremos las decisiones de ellos. En muchos casos no estemos de acuerdo, pero nosotros nos debemos es a ellos. Y hablaban de la cuota del fondo, pues el dinero con que nos pagan es la plata que ponen los agricultores. O sea, realmente las personas que están pagando nuestro sueldo para cumplir nuestro trabajo son los productores y es a ellos los que tenemos nosotros que responderles finalmente por nuestras tareas. Muchas gracias. Excelente aporte. Estoy conmovida realmente. Carolina. Sí, profe, yo aportando al comentario de César, te diría que si bien la labor de los técnicos requiere de mucho esfuerzo y de jornadas muy extensas, la del equipo socioempresarial no es menos importante y siempre hemos estado convencidos de que el eslabón de comercialización es el que más dificultad le pone a nuestros productores y a la vez para nosotros no es un proceso fácil, o sea, convencer un mercado de que realmente las frutas y hortalizas de Colombia tienen que ser inocuas, pero que además tienen que ser producidas en un ambiente o responsablemente
un ambiente responsable, digamos, en temas de suelos y de aguas, como lo mencionaba César. Digamos, hoy por hoy la figura del intermediario, y creo que ha estado hace muchos años, sigue golpeándonos, recogiendo en las fincas sin importar si el producto fue contaminado o no, pagando de contado, pero al precio que el intermediario quiera poner. Y sí, como lo dice César, realmente este proceso de agricultura tropical o este modelo, más que nosotros imponerlo, tiene que ser una convicción del productor, más allá del tema de remuneración, un tema de sostenibilidad de su cultivo y un tema en el que nosotros, en los casos exitosos que tiene el Tolima y que se han venido replicando en otros departamentos, vemos cómo la sostenibilidad del cultivo no se da porque al productor le quieran pagar un incentivo más porque su producto sea inocuo, sino lo que vemos es que el productor la sostenibilidad de su cultivo la está teniendo porque disminuye sus costos de producción, ¿sí? Si él se convence en empezar a poner en práctica este modelo de agricultura tropical, no por precio, porque desafortunadamente muchas certificaciones internacionales se les han vendido con el tema de le van a pagar 100 pesos más o 200 pesos más. La convicción tiene que venir desde, soy responsable con el medio ambiente, sí, pero como también tengo que tocar el bolsillo del productor, la manera de tocarlo es disminuir costos de producción sin afectar la productividad, ¿sí? Pero asimismo, lo que no puede pasar es que disminuyamos los costos de producción, pero que sigamos con la falencia de que no tenemos quien les compre, y ese es un reto que tenemos todos los días. Cada vez que nos levantamos, estamos en miras de buscar nuevos aliados, de poderle ofrecer mejores opciones al productor, pero no es una labor nada fácil de hacer. Entiendo perfectamente. Muchísimas gracias, Carolina. ¿Alguien más? ¿No más? Bueno, tenemos nuevamente la presentación. Así, a partir de lo que hemos visto y todo lo que ha sido la evolución de la extensión y que pues vieron muy claro con el profesor Ligorio, entonces debemos pensar y evaluar bien los dos conceptos que hemos mencionado ahorita, el tema de asistencia técnica y el tema de extensión agropecuaria. Entonces, yo les voy a pedir el favor, ¿quién me hace el favor de leer esta diapositiva? ¿Quién lee primero qué es asistencia técnica de acuerdo con esta diapositiva? Yo, profe. Dale. Asistencia técnica. Proceso de transferencia y adopción proceso de transferencia y adopción tecnológica para la producción agropecuaria. Involucra procesos de innovación y validación. Soluciona problemas técnicos para aumentar la producción. Se concentra en destrezas técnicas. Ok. ¿Leo el otro? Bueno, de una vez. Extensión agropecuaria. Proceso educativo integral que contribuye al desarrollo local de comunidades rurales. Involucra desarrollo de capacidades humanas, económicas, financieras, técnicas, productivas y ambientales. Busca la superación del individuo como sujeto y objeto de desarrollo. Promueve el desarrollo de destrezas conceptuales, sociales y técnicas. Y lo de abajo, profe, la barrita no me deja. Ok. Desarrolla la capacidad de las comunidades para los procesos de toma de decisiones. Miren lo importante que es. Entonces, a partir de lo que acabamos de hablar y a partir de esta diapositiva, ¿dónde se encuentra Asofurcol? Sin duda, profe, en extensión agropecuaria. ¿Cierto? Yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Pues ese es mi parecer. Obviamente se reciben comentarios, pero de acuerdo con lo que ustedes nos están comentando acerca de lo que es el quehacer de Asofurcol, sobre todo con el componente, la asistencia técnica integral y el componente socioempresarial, obviamente estamos acá.
Entonces ustedes dieron el paso hace mucho tiempo, ¿cierto? Quisiera hacer una acotación también. Cuenta. Es que nosotros, aparte de la asistencia técnica y del acompañamiento socioempresarial, nosotros hacemos el proceso de capacitación a través de las escuelas de campo, que es con la metodología de aprender haciendo, donde el agricultor se siente importante, donde nosotros somos simplemente unos facilitadores, donde hay un compartir de experiencias, donde vuelve otra vez como esa unidad entre comunidades, porque hay casos donde cada quien va por su lado y sálvese como pueden. Este proceso yo inicié con Asobrucol también desde cuando inicié el Plan Nacional y uno ve el cambio. Hoy estoy aquí en un municipio de Boyacá que se llama Suatá, la zona datilera del departamento de Boyacá, y con alegría veo unos procesos que no son fáciles de llevar. 3 años hemos estado aquí con el proceso de implementar la agricultura orgánica, y después de 3 años uno ve productores que empiezan hasta ahora a implementar un proceso de educación que hemos hecho durante 3 años, pero ve uno el cambio y ellos se convencen porque han llegado tantas instituciones a hablarles de innovación, de transferencia, pero los dejan solos, vienen de carrera. Nosotros, esa es una ventaja que tiene Asobrucol, el acompañamiento desde el 2012, y hay asociaciones que llevamos hasta 5 años con ellos. Pues el cuello de botella sigue siendo la comercialización y el problema con los intermediarios, pero cuando ellos se dan cuenta que bajan los costos de producción, que la calidad de sus productos mejoran, que Tenemos alguna interferencia, sí. Okay. Pero será ya, yo aquí estoy solita. No eres tú, sigue. Entonces uno siente como esa gran satisfacción de ver que la gente sí está mejorando y está cambiando su forma de pensar ante las instituciones. Asobrucol es una entidad que ha tomado esto con mucha seriedad, y ya la credibilidad de los productores se está retomando, y eso hace que se vean cambios. Son cambios lentos, la parte de educación es muy lenta, pero por lo menos nosotros estamos contentos en los cambios que ve que uno observa en los mismos productores, y que se está uniendo muchas personas jóvenes, porque desafortunadamente uno encuentra adultos mayores que son muy buenos, pero llega el momento de que su capacidad disminuye, pero ya uno ve también jóvenes en el campo, y eso motiva porque eso indica que ellos le están buscando una razón de ser en las parcelas que les han dejado sus padres. Entonces, Asobrucol ha hecho un proceso de trabajo a nivel nacional muy bueno, y es una metodología muy diferente a todo lo que han creado las diferentes instituciones. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Gracias a ti. Veo más manitas levantadas. Y mientras hablan, quisiera comentarles que de eso se trata la extensión, ¿no? De lograr el cambio, ¿sí? Entonces, fundamental lo que nos acabas de decir. Andrés, Carolina, César. Profe. ¿Vale? Profe, no, simplemente complementando lo que dicen mis compañeros, quería comentarles y decirles que definitivamente para mí nosotros hace rato estamos en la extensión rural. Es que incluso hay millones, infinidades de cosas que es imposible transmitir en este espacio de vivencias y de actividades y de múltiples cosas que uno como funcionario tiene que vivir día a día, y que no están ligadas al mero cumplimiento contractual de unas labores, ni de Asobrucol ni del profesional. Y todo eso hace parte de la extensión, ¿cierto? La capacidad de empatizar con otro ser humano, la capacidad de proponer, de buscar la mejor alternativa, no solo en función de la productividad, sino de la persona como un sujeto, como un individuo, en fin. Hay muchas cosas que nosotros vivimos y que hacemos, y que yo sé que cada uno como profesional tiene muchas anécdotas y muchas cosas que ha hecho que no puede evidenciar ni en un informe ni en una plataforma, y que seguramente
no las conocen muchas otras personas, pero que nosotros como profesionales sabemos que lo hacemos y estamos tranquilos y seguros de la calidad de nuestro trabajo y de lo que hace Asofrucol como institución. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Quién seguía? Yo, señor. A ver, ¿puedo yo? Pónganse de acuerdo ustedes. Alberto. Sigue, compañero. Gracias. Gracias, César. Bueno, mire, es que cuando ya Asofrucol comienza a hacer presencia realmente, el contacto directo con los productores en el campo, como lo dijimos ahorita, es cuando ya comienza el Plan Nacional de Fomento Hortifrutícola 2012-2022. Es cuando comienza realmente a hacer presencia directa con los productores de Asofrucol. En estos momentos los productores, ellos, ya uno nota con ellos que no se sienten solos, que no están abandonados. Entonces no es como cuando uno está huérfano, que no tiene papá ni mamá, ya ellos se sienten realmente respaldados, ¿cierto?, por Asofrucol, porque uno hace las labores de asistencia. Esto de las implementaciones de los registros y la BPA ha sido muy importante para ellos, acá en el Magdalena sobre todo, en el cultivo del mango, de azúcar. Hay unos productores que se les ha hecho la implementación para lo que es los registros predio exportador y BPA. Mire, más que todo el registro predio exportador es como, es decir, cuando las comercializadoras llegan a comprar, ellas no preguntan por BPA, ellos preguntan, ¿usted tiene registro predio exportador? Sí tengo, sí le compro. Si no tiene, no le compro. Entonces ellos se sienten respaldados porque nosotros hemos hecho con ellos, ¿no? Aquellos que han hecho la implementación, realmente ya con el registro predio exportador, el precio es muy diferente porque ya le van a pagar a un precio tipo exportación, siempre y cuando el productor le haya hecho las labores que tiene que hacerle al cultivo para sacar una fruta de calidad tipo exportación. Y que la fruta que vaya quedando, pues ya la que es tipo 2, tipo 3, tipo 4, en fin, ya sea una fruta que también pueda salir con un buen precio. Entonces, inclusive hay veces que ellos se sienten tan respaldados que ellos, como tienen los números de teléfono de los asistentes técnicos, de los socioempresariales que también vienen haciendo una labor importantísima en este proceso, ellos hasta lo llaman a uno. Uno de pronto no tiene visitas con ellos programadas, pero ellos lo llaman a uno. Cuando tienen un problema en el cultivo, le dice, profe, hasta una fotico, a veces los que tienen el alcance de la foto le mandan una fotico a uno y hasta uno por teléfono les contesta, esto es esto, puede hacer esta operación, esta recomendación, y ellos la cumplen. Algunos cumplen, otros son un poco más opacos para seguir el proceso, pero hay unos que sí, y a eso realmente ellos van avanzando y les ha mejorado sus ingresos, porque ya el precio es muy diferente. Era eso lo que queríamos. Gracias. Había dejado apagado el micrófono. Muchísimas gracias. ¿Quién falta? Bueno, yo. Sí. ¿Tú me podrías ayudar con la imagen de la extensión y la asistencia técnica que estábamos revisando ahora? Sí, es indudable ¿La estás viendo ya? Y totalmente, no, todavía no, y totalmente comprobable el trabajo que se ha realizado durante prácticamente estos 9 años que llevamos del Plan Nacional por cada uno de los técnicos y sus empresariales. Eso se puede palpar y se siente cuando uno va a las regiones y escucha a los agricultores hablando en beneficio del trabajo que se ha realizado. Yo por eso quiero darles desde acá un saludo a todos los técnicos y sus empresariales de Asofrucol, felicitarlos y esperamos que la pandemia se acabe para poder darles un abrazo.
Mira, este Gracias, tema, gracias, profe César. Súper, qué lindo. Sí. ustedes lo merecen porque sabemos todos el esfuerzo con que se ha trabajado. El año pasado, cuando empezó la pandemia, todos estábamos en una preocupación grandísima de que no íbamos a poder cumplir con las tareas y que finalmente tenía que Asofrucol cancelar, pues suspender el trabajo. Y mire cómo fuimos creativos y terminamos trabajando, y hoy yo me veo aterrado reunido con ustedes aquí a través de este aparato que solo me servía para guardar fotos y hacer algunas consultas, pero ahora veo que este tema virtual ya no es tan virtual, ya casi lo siento a ustedes aquí al lado. Eso es una maravilla, y los que nos tocó pasar de la mula ayer, hoy estar en esta tecnología, pues nos parece algo fabuloso que facilita miles de tareas. La asistencia técnica y la extensión aparecen como dos conceptos separados y que parece que fueran como el agua y el aceite. Yo creo que no, son más como el café y la leche. Se pueden mezclar y de ellos puede salir algo muy interesante. En primer lugar, pienso que definir la asistencia técnica es más fácil entenderla de cuál es el trabajo que hago yo como asistente técnico. Y siempre he pensado que uno como asistente técnico es la persona que va a estar pendiente y revisar el buen proceder en todos los puntos críticos de control de un proceso productivo. De manera de que cuando uno contrata, por ejemplo, a un contador para que le revise las cosas, pues uno contrata ese servicio de asistencia técnica del contador para que él ponga cuidado en esos puntos en que uno puede meter las patas, que son los puntos críticos de control donde el proceso puede fallar. Para decir, en el caso de la agricultura, los puntos críticos de control, pues está en el momento de la siembra, es un punto crítico de control. Y todo el proceso, dice, agricultura es el arte de sembrar, cuidar y cosechar. Y ahí básicamente están los tres pasos en los cuales cada uno tendrá sus puntos críticos de control y la asistencia técnica debe estar enfocada ahí. Por otro lado, aparece el concepto de extensión como un proceso educativo integral que le permita finalmente a los productores aprender a entender cómo funcionan las cosas y tomar decisiones. De manera de que estos dos elementos, asistencia técnica y extensión, no se pueden separar. Son dos cosas de lo mismo, son las dos caras de la misma moneda. No podemos hacer extensión sin tener claro y tener conocimiento sobre cada uno de los elementos que funcionan. Nosotros en la Revolución Verde nos enfocamos únicamente exclusivo en la parte de la asistencia técnica y en un punto crítico de control que era razonable, control de plagas y enfermedades. Y todo lo demás se dejó a un lado. Y yo creo que si estas dos cosas se involucran y se juntan y podemos tener una muy buena capacidad para poder atender un tema puntual y además un buen proceder en el tema de capacitar, educar y crear con las comunidades una independencia para sus procesos productivos, estaríamos haciendo un buen trabajo. Muchas gracias, César. Pero sentí que alguien te iba a acotar. ¿Beatriz sería? No. ¿Alguien iba a aportar al comentario que estaba haciendo César? No. Excúsenme. Ah, bueno.
Perfecto, pero sí yo me sumo a tu apreciación el quehacer de la extensión no es nada si no se tiene inmerso el tema de la asistencia técnica. ¿Sí? Yo no puedo hacer extensión rural sin tener conocimiento de lo que voy a trabajar. Obviamente tenemos, lo que pretende el tema de la extensión es que nos volvamos profesionales integrales, por un lado. Y segundo, que aprendamos a trabajar como son ustedes en este momento en grupos interdisciplinarios que permitan el desarrollo de las comunidades. Entonces la extensión agropecuaria no es nada sin el componente de la asistencia técnica. ¿Alguien más va a decir algo? No, pues. Creo que todavía tengo la pantalla. Bueno, aquí está el taller que yo les dejé. Entonces, para que ustedes vayan mirando el videíto, ahora se los comparto por el WhatsApp para que les quede más fácil. Como les dije, yo ya hice como la primera apreciación acerca de lo que quiero que hablemos y dialoguemos, así como mantenemos un diálogo así en clase, en este espacio. Entonces, que aprovechemos la herramienta que tenemos, aprovechemos nuestra aula virtual, que para eso es, para que mantengamos el diálogo por ese medio también. Listo. Entonces ya tienen mi nueva presentación, tienen menos colores, pero tiene más foticos. ¿La tenemos? Señora, ahí vemos. Sí. Ok. Bueno, volvamos acá, es que aparece una cantidad de cositas ahí. Listo, entonces vamos a entrar a revisar lo que es la ley 1876 del 29 de diciembre del 2017. Pero quería mostrarles una cosa. Yo estaba trabajando esta tarde en lo que es, en cómo vamos, y esta es la presentación de mañana, ¿sí? Entonces nosotros tenemos expedida una ley que sale en el año 2017 y miren, decretos y reglamentaciones nuevas que obviamente afectan directamente de una u otra forma, derogan, le suman, le quitan en algún momento. Entonces mire, esto lo vamos a revisar mañana. Quería, pues en el momento que estaba haciendo como el recuento de lo que vamos a revisar mañana, me parece muy curioso porque el apunte iba a decirles pues que la ley no es perfecta, y ustedes lo saben, aquellos que la han estudiado, la han leído o han escuchado acerca de ella, pero yo sé pues que ustedes ya tienen bastante conocimiento de lo que es la ley 1876. No es perfecta, y eso ha llevado a que en este momento todavía estemos dando los primeros pasos. Se formularon unos PDAs que vamos a ver más adelante, incluso los vamos a ver mañana. Se formularon unos PDAs finalizando los gobiernos anteriores, es decir, cuando se estaba acabando el periodo de los gobernadores, que en manos de ellos están los PDAs. Se alcanzó a iniciar y en algunos casos a terminar con algunos planes formulados, pero cuando llega, y eso siempre sucede con el tema político, cuando llegan los nuevos gobernadores, ¿qué se hizo? Se sentaron otra vez a revisar los planes que ya se habían estructurado. Entonces, pues eso no nos permite, más todos estos decretos y reglamentaciones nuevas que derogan, que quitan, que ponen, obviamente nos llevan más a la imperfección, pero pues debemos empezar estudiando cuál es la finalidad principal de la ley 1876, y ya mañana revisaremos cuáles han sido los cambios que han ocurrido a partir del año 2017 a lo que es el día de hoy. ¿Listos? Bueno, sigamos adelante. Primero vamos a revisar un glosario, porque es importante que lo miremos, porque todas estas siglas las vamos a encontrar a lo largo de la lectura que se haga de la ley. Obviamente, en esta clase nosotros no vamos a hacer lectura completa de lo que es la ley, porque de eso no se trata. Vamos a revisar los componentes de la ley, ¿sí?, que nos permiten a nosotros visualizar aún más lo que es la extensión agropecuaria,
según la ley y cuál sería nuestro actuar en el territorio una vez nos acojamos nosotros a los principios de esta. Entonces, primero vamos a revisar qué es el PECTIA. El PECTIA es el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario y va enlazado con otras entidades. Van enlazados, por ejemplo, con Agrosavia, ¿sí? Van enlazados con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, lo que en ese momento, cuando se promulgó la ley, conocíamos nosotros como Colciencias. Pero pues ya sabemos que Colciencias se convirtió en un ministerio, entonces pues en cabeza de ellos está el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario, muy de la mano, pues todos siempre van de la mano, pero pues se hace énfasis también en la presencia que hacen las instituciones de educación superior en este tema. Entonces nos piden a nosotros como universidades, nos piden vincúlense, ¿sí? Y hagan aplicabilidad de los conocimientos y de todos los resultados en el tema de innovación que tienen ustedes guardados en unos libros, en unos estantes en la biblioteca de su universidad, volvámoslos aplicables. ¿Sí? Nos invitan a nosotros incluso a participar en los diferentes consejos que se han creado para tal motivo. Entonces es así como nosotros entramos junto, repito, con Agrosavia y con el Ministerio de Ciencia y Tecnología a ser parte de ese equipo. Tenemos también algo que encontramos muchísimas veces y quise ponerlo acá. No está dentro del glosario de la ley, pero a veces lleva a confusión. Siempre vamos a encontrar esta sigla. I más D más I, ¿sí? I mayúscula, D mayúscula y minúscula. ¿Qué significa eso? Investigación, desarrollo e innovación. Entonces, para que no se nos olvide, incluso a mí se me olvida a veces yo cuál era primero, pero pues no importa el orden, porque es una suma y el orden de los factores no altera el producto, pero sí es importante que no se nos olvide de qué estamos hablando. Bueno, nosotros conocemos muy bien los que son las EPSAGRO. Las EPSAGRO cambian su denominación en marco de la ley y empiezan a llamarse de ahora en adelante EPSEA, ¿sí? Que es una empresa prestadora de servicios de extensión agropecuaria. ¿Alguien me quiere decir, alguno de ustedes, qué significa EPSAGRO? A ver, la rapidez buscando en internet. ¿Qué significa EPSAGRO? Para que veamos la diferencia entre uno y otro. Entiendo, es una empresa prestadora de servicios. Yo no escuché nada porque hablaron todas al tiempo. Empresas prestadoras de servicios agropecuarios. EPSAGRO. ¿Alguien iba a hablar? A ver, cambio mi vista acá. Empresas prestadoras de servicios agropecuarios. Muy bien. ¿Quién más iba a hablar? Aquí también lo habían escrito. Bueno. Profe. Cuéntame. Es que las EPSAGRO se crearon, o sea, pues con esa finalidad pues teórica, ¿no? Pero Sí. en la realidad funcionaban, era simplemente se creaban para poder ejecutar proyectos del Ministerio de Agricultura, ¿no? O del AER. Ahí está Alianzas Productivas, que es una de las líneas de proyectos del Ministerio de Alianzas Productivas, fue mucho tiempo ejecutadas por EPSAGROS, que se creaban básicamente para ese fin, para ejecutar esos proyectos. Y con mucha pena digo que se volvieron unos centros de corrupción tenaces. Volvemos a esa palabra que mencionamos ayer. Mira cómo todos los días aparece nuevamente la palabra. Sí, en algún momento se dijo que incluso las EPSAGROS iban a reemplazar a las sumatas. Fíjense que no, porque todavía tenemos muchas sumatas vigentes. Incluso esas sumatas en este momento están asumiendo el proceso para convertirse en EPSEAS. Sí, pero las sumatas en ningún momento han desaparecido. Y efectivamente la figura de las EPSAGRO surgieron para el tema de ejecución de proyectos. ¿Quién más? Adalberto.
¿Se te quedó la manito levantada? Disculpa, Leonor. Listo. Ya la bajo, ya la bajo. Vale, no, es que terminas cansadito. Bueno. Sí. Listo, sigamos adelante. Ok. Sigamos a ver con otra. Bueno, tenemos el Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Miren esta sigla tan larga. Esto lo pueden convertir ustedes en un manual de bolsillo, ¿no? Para cuando salgan a campo o vayan a alguna conferencia o algo. Miren, SNCCTI. Este sistema va muy de la mano con lo que es el PECTIA. ¿Listo? El PECTIA es el plan estratégico, ¿sí? Y este es el sistema nacional. Entonces miren cómo uno se va encadenando con otro. Y dentro de este Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación tenemos esto, investigación, desarrollo e innovación. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve a nosotros la innovación en el sector rural? Cuéntenos. ¿Nadie? Cuando hablamos de innovación en el sector rural, estamos hablando de que de robotizar el campo, de reemplazar a nuestros pobladores rurales, a nuestros campesinos y grandes productores que queremos tanto, nosotros los vamos a reemplazar por robots, ¿o de qué estamos hablando? Profe, Pues, yo creo que es más de tecnificar nuestros cultivos, pero tecnificar no necesariamente a través de robots. Hay prácticas culturales o labores de cosecha que nos pueden llevar a adoptar tecnología para nuestros cultivos. Listo, muy bien. y también para darle valor agregado al producto, ¿no? Será como más enfocado hacia llevar el producto final primario a uno con valor agregado. Muy bien, súper bien. ¿Quién más? Todo esto nos está aportando. Ojo, yo quiero hacer, antes de que hables tú, yo quiero hacer énfasis en este tema. El tema de la extensión agropecuaria en ningún momento deja de lado los conocimientos tácitos de nuestros productores. Eso es importante. Nosotros lo que hacemos es, conjunto con ellos, ¿sí? Sumamos esfuerzos a partir de los conocimientos que ellos tienen y a partir de los conocimientos que nosotros podemos construir con ellos en territorio. Quería hablar. Profe, yo tengo un aporte ahí. Yo vería también innovación, como llevar prácticas que se hacen en otros sectores que pueden llegar a ser comunes, obvias, pero que en esos sectores a las que se les estarían llevando sería algo nuevo. Boom, por así decirlo. Entonces, prácticas comunes realizadas en esos cultivos que ya son tradicionales, pero para esos productores en dichos sectores no, para ellos no las conocen. Muy bien, Carlos. Y eso me lleva a hablar acerca, ustedes conocen muy bien lo que son las escuelas de campo y son los número 1 en el país en el manejo de las escuelas de campo. Y estás hablando del tema de darle protagonismo a los productores y aprovechar los conocimientos que ellos tienen. Es ahí cuando dentro de los métodos que plantea la ley 1876 se tienen aparte de las escuelas de campo, que nosotros no, sino que la ley acoge como una de las metodologías de extensión muy válida, tenemos las giras, ¿sí? En donde el productor se convierte en ¿cómo se llama? Cuando yo voy a una casa y me recibe alguien que es el dueño de casa, mejor dicho, es el dueño de casa y te recibe con las puertas abiertas, recibe a un grupo de 30, 40 compañeros productores y les dicen, miren lo que yo hago acá, y con total orgullo, ¿sí? En estas giras, con total orgullo él abre las puertas de su casa y dice, miren lo que estoy haciendo yo acá, ¿sí? ¿Cómo les parece? Él se siente orgulloso de cuáles son las prácticas que está desarrollando y además abre la puerta para que sus compañeros, colegas
le hagan aportes a su sistema productivo. Eso es súper importante. Esta ley, ¿sí?, le da muchísimo protagonismo a lo que es el productor, ¿sí?, que en algunos casos, no digo con ustedes, pues porque yo, como les decía, yo conozco muy bien el trabajo que hace Asofrucol, y ustedes lo acaban de explicar muy bien, pues todo el componente socioempresarial y la asistencia técnica integral, pero hay otros servicios de asistencia técnica que no contemplan eso, ¿sí? Simplemente yo voy, te formulo, te soluciono tu problema y ya, me devuelvo y espero a que me vuelvas a llamar, ¿cierto? Y todos sabemos que eso ocurre. Y no promuevo el tema de conocimiento, que eso es lo más importante. ¿Por qué esperar a que él me llame para que yo le solucione un problema de plagas, un problema de una fiebre para un animal, cualquier cosa de esas? ¿Para qué esperar si yo le puedo dejar esa capacidad instalada ahí en su predio? Gracias, Carlos. ¿Alguien más? Ahí, si ven como poco a poco vamos profundizando en algunos puntos claves de lo que nos trae la ley a nosotros. Sigamos adelante. Miren, hemos salido de la diapositiva del glosario, pero pues está muy interesante. Tenemos los sistemas territoriales de innovación también muy ligados a lo que es el PECTIA y el Sistema Nacional de Competitividad, ¿sí? Y tenemos unos parques científicos, tecnológicos y de innovación agropecuaria. No estoy seguro, César, si ya tenemos, no confundirlo con el PECTIA, ¿no? Es PCTIA. No estoy seguro, César, si en el Tolima ya hay uno. Sí, entiendo que hay acá en el Tolima. Hoy estuvimos en una reunión con los de Audeos, creo que llaman. El problema es que como ahora todo se llama PSTIA, yo vivo más confundido que el diablo. Hay uno que dice con sea y el otro consa. Sí. Desafortunadamente adoptamos ese modelo americano y que se llama así por las siglas en inglés. Sí. Y nos llenamos de un montón de cosas que es lo mismo. Eso es lo que nos ha estado pasando en todo este tema de poder determinar los procesos. Cuando algo, una idea que nace con un espíritu maravilloso, finalmente la corrompen, lo que hacen es cambiarle el nombre. Sí. Y eso nos enloqueció. Ahora yo me siento muy ignorante cuando converso con muchas personas y me hablan en esa jeringonza. Pues yo quedo pensándome de qué diablos están hablando. Disculpe, pero no sabría. Sé que hay unos sitios donde está haciendo los paquetes tecnológicos, innovación agropecuaria, eso lo viene trabajando Agrosavia. Sí. Sí, eso se trata, y que queden en territorio, sobre todo para trabajar el tema de investigación y de innovación. Y es importante, es importante, voy a ver si para mañana tengo la información de cuáles están establecidos ya, pues para que ustedes en algún momento puedan hacer la visita y conocerlos. Bueno, gracias, César. Tenemos los PDA, que yo creo que la mayoría de ustedes conocen. Acá me hizo falta una palabrita, pero porque son planes departamentales de extensión agropecuaria. En muchos de los departamentos del país ya se formularon, otros están en proceso de formulación y otros ya se empezaron a implementar, y sé que hay algunos que ya terminaron de desarrollar toda su primera fase. ¿Alguno de ustedes como profesional técnico agropecuario participó en algún momento en el acompañamiento en la formulación de los PDA de su departamento? ¿Fueron invitados? Porque si no, grave. Si no, entonces tenemos que hacer un llamado de atención a lo que fuimos invitados y participamos. Sí. Ah, perfecto, sí, porque sí, claro, y en las zonas, en todas las zonas. Ok. Ustedes saben más que yo. Cuéntame. Con la Constitución nueva,
se creó unos espacios que se llamaban los espacios de participación democrática. Y mire que eso terminaron fue en unos espacios los sábados en discursos del presidente y la participación democrática de las personas, que se iba a desarrollar todo esto, los consejos de desarrollo rural y desarrollos municipales. Finalmente eso no se dio, está en el papel. La Constitución determina de que debe haber unos consejos de participación democrática, pero no ocurre. Normalmente cuando las instituciones gubernamentales tienen que legalizar algo, nos invitan a una reunión y firmamos el acta de asistencia, y con esa acta de asistencia finalmente queda validado todo lo que iban a presentar como planes de desarrollo. Sí, entiendo. Listo. Sí, yo sé, yo realmente en formulaciones de PDEA no participé ni he participado, pero sí he participado de forma muy activa en el desarrollo y la implementación de 2 PDEAs, uno en el departamento de Casanare y otro, algunos pinitos, algunos preliminares que se están haciendo en Risaralda. Pero sí es importante el tema de participación. Yo sé pues que, como dice César, en algunos casos y la mayoría de los casos eso está viciado, ¿no? Entonces simplemente es cumplir el requerimiento, ven, firmas, te tomas un refrigerio, pero no nos interesa, no hay forma de levantar la mano, de hacer un aporte efectivo. Entonces tienes toda la razón. Bueno, a mí sí me hubiera gustado participar, porque claro que ahorita se complica mucho con temas de pandemia. Lo único, yo por ejemplo estoy participando en algunas reuniones del Fondo Colombia Sostenible y lo estamos haciendo así, por este medio. Pero sí es importante ir, participar. Listo, a ver si terminamos esta diapositiva para mañana seguir adelante. Y vamos a los PDEAs y tenemos ahora el CCTI, que es el Comité Técnico de Ciencia, Tecnología y de Innovación. Tenemos los CONSEA, ¿sí? Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Minero. Tenemos el CONSA como Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura. Y ahorita lo voy a mencionar de últimas porque yo tengo acá una experta en los consejos municipales. Tenemos el CPGA, que son los Centros Provinciales de Gestión Agroempresarial. Y este no me lo deja ver. Ay, perdón. A ver si lo quito porque no me acuerdo qué dice esa diapositiva. Ya. Ah, bueno, este también vamos a prestarle especial atención porque ya lo mencionó una compañera la clase pasada, el Fondo Nacional de Extensión Agropecuaria. Estamos hablando de los recursos, a ver de dónde van a salir esos recursos, es importante. Pero a mí me gustaría, no sé, la doctora Teresita sigue acá, ¿ustedes la ven por ahí? Para que ella nos contara algo acerca de los consejos municipales de desarrollo rural, porque ella, voy a mirar, ella los conoce bien. Yo en algún momento trabajé con algunos prestándoles un servicio de formación y acompañamiento, y ella incluso ha formulado algunas actividades a desarrollar con los consejos. Pero no sé si la veo conectada, pero no sé si nos está escuchando. Doctora Teresita. No, pero bueno, pues yo les cuento pues que son unos espacios desde donde se comienza el tema de construcción, ¿sí? De abajo hacia arriba. Son los famosos consejos municipales de desarrollo rural. De primera mano, y lo que yo conozco, con lo que he trabajado con algunos consejos, son consejos y espacios de reunión que figuran en papel. ¿Sí? En muchas ocasiones, y lo digo con conocimiento de causa, esos consejos no están cumpliendo su misión.
Desde ahí es de donde deben nacer las acciones que deben llevar a cabo los diferentes municipios en cuanto al desarrollo rural. Y según lo que yo conozco, muchos no están funcionando. Y es importantísimo que ellos funcionen, que ellos deliberen, que ellos propongan, pero no están funcionando. Bueno, yo voy a dejar de compartir pantalla en este momento. A ver, voy a revisar que sigue nuestra diapositiva. Entonces, no, de aquí en adelante, a partir de esta diapositiva, vamos a ver mañana esto. ¿Listo? Muchas letricas, pues no nos gusta mucho, pero pues como es una ley, nos toca revisar pues lo que más nos compete a nosotros. Voy a dejar de compartir. Listo, los tengo nuevamente. Y quiero, pues para finalizar la clase, aportes, comentarios, sugerencias, los escucho. César. No, qué buenas noches. Yo quiero comentar con relación a la última diapositiva, donde hay 12 sistemas, subsistemas, consejos y demás con estas abreviaturas, con estas mencionar los procesos. Que en 5 de ellas menciona el tema innovación. Sí. Y que innovación, para la gran mayoría de nuestros agricultores que siguen siendo población ya muy mayor, se convierte para nosotros en un reto, porque cuando hay que romper paradigmas, hay que convencer. Hay muchos de ellos que aquí en la región, yo estoy de Calde, hay muchos que le dicen a ustedes, venga, que me cayeron los dientes sembrando esto, ustedes me las sé todas. Entonces el tema de innovación es un reto para nosotros. El mismo concepto de agricultura tropical que estamos nosotros involucrando ahora y desde el año pasado, puede generar cierta resistencia en ellos, porque todo lo nuevo genera escozor y genera duda. Entonces, no olvidemos que siempre hemos mencionado de unos años para acá el tema se llamaba relevo generacional, ya lo llamamos empalme generacional. Aún no se tiene muy claro, el éxodo de los jóvenes sigue hacia las ciudades y la población se nos está envejeciendo a nivel rural. Entonces, no, es importante para comentar a mis colegas y compañeros que el tema de involucrar nuestra agricultura tropical es todo un reto, porque esa es un tema de innovación. Y aquí la ley lo menciona, en 5 de estos subsectores se menciona la innovación. Entonces, para nosotros como profesionales es un gran reto que tenemos. Sí, señor. Es por eso, gracias César, que yo hago mucho énfasis en el tema de acogernos a los conocimientos y tradiciones productivas de nuestros beneficiarios. ¿Sí? Es la única forma que podemos, pues, de manera muy respetuosa, llegarles a ellos. ¿Sí? Y el problema otro que están mencionando, yo le denomino, pues no yo, un profesor mío en algún momento de la maestría nos dijo a nosotros que se denominaba integración generacional, porque cuando hablamos de relevo estamos refiriéndonos a que dejamos atrás botado lo viejo y llega lo nuevo, y no se trata de eso, pero sigue siendo muy grave el tema del abandono del sector rural por parte de los jóvenes, y hay que profundizar mucho ese tema, pero gravísimo, porque a través de ellos es por donde podíamos llegar nosotros de una manera más firme y más certera con el tema de innovación, ¿sí? Pero yo quiero resaltar una cosa, y eso nos lo trae la ley, el tema de respeto en cuanto a la innovación propia que tienen los productores. Entonces ellos nos van a decir a nosotros en algún momento, mira, yo llevo trabajando mi huerta, aquí algo loco, de forma circular hace muchísimos años, me ha funcionado bien, el drenaje funciona, la circulación de agua funciona bien. Pues lo estoy diciendo acá de manera loca porque yo he visto fotos, no es que lo conozca de primera mano.
Y eso sí lo está valorando la ley en cuanto al tema de innovación, incluso dándole un valor agregado y un registro de marca a esa innovación propia de nuestros productores. Entonces sí, te entiendo y es complicado, pero y para eso nosotros, por eso les digo, nosotros como extensionistas tenemos que ser un todo. En algún momento somos profesores, nos convertimos en el médico de la familia rural, nos convertimos en sociólogos, de todo nos toca hacer a nosotros, y cuando miren más adelante, creo que eso lo van a ver con el profesor Juan Camilo, los métodos, algunos métodos de diálogo que nos permitan generar una confianza muy certera con los productores, es posible que esa sea la vía. Pero, y yo soy ferviente, tengo una ideología muy ferviente y muy arraigada, y lo he hecho. Yo he trabajado mucho dentro de mi quehacer profesional, yo he trabajado mucho con jóvenes rurales, jóvenes que empiezan, si pudiera trabajar con primera infancia, muchísimo mejor. Pero todo el conocimiento que tú dejas a los jóvenes, más o menos a partir de los 10 años, y que estos chicos llevan a su casa, es muy probable que sus papás y sus abuelos acojan estos nuevos conocimientos. Y nosotros lo hemos hecho así con un programa que tenemos en la universidad que se llama Sembrar Paz, en donde damos algunas herramientas y algunas competencias específicas a estos jóvenes rurales, y ellos llegan con estos nuevos conocimientos a sus casas y en muchas ocasiones son acogidos. Puede ser por ese lado. ¿Sí? Pero para eso estamos nosotros acá, nosotros, ustedes como extensionistas, asistentes técnicos, sociólogos, acompañantes, directivos, porque este es un grupo muy diverso. Entonces, para que pensemos cuál es la mejor forma de nosotros integrarnos a este proceso de la ley SNIA de una manera muy específica. César Jaramillo ahora. Sí, gracias. Mira, de esto que estamos hablando, es muy importante entender que nosotros estamos llegando a unas comunidades que a veces somos extraños a ellas. Y entonces hay un dicho que dice que a donde vaya aprenda lo que allí se hace para por primero entender cómo funciona. Nosotros nos enseñaron en la universidad de que éramos ingenieros agrónomos y que salíamos con la capacidad para torcer la naturaleza a nuestro antojo. Pero una mujer maravillosa que se llama Vandana Shiva nos manda un mensaje que cambia ese concepto totalmente y dice que nosotros estamos obligados a permitir que la biodiversidad cumpla su función natural. Cuando yo expresé esta frase ante unos agricultores campesinos, uno de ellos se paró y me dijo: ingeniero, lo que usted está diciendo es que hay que permitir que la naturaleza haga lo suyo. Y el oficio de nosotros como ingenieros agrónomos es comprender cómo funciona la naturaleza para beneficiarnos de ella, no tener adiestramiento para poner a la naturaleza bajo nuestros pies y nuestra querencia. Ana Primavera dice: la naturaleza no hace lo que el hombre piensa. Muchas gracias. Gracias a ti, César. ¿Alguien más para cerrar? ¿No? Listo. Entonces, que sea un hasta luego, hasta mañana. No hay la única tarea que hay por ahora conmigo es el foro. ¿Listos? Entonces, nos vemos mañana. Que pasen una feliz noche. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Gracias, feliz noche. Gracias. Hasta luego. Felicidades para todos. Feliz noche. Gracias.